Buenas tardes a todas, compañeras y compañeros aspirantes a rendir para las pruebas de selección para inspectoras e inspectores de la modalidad de educación especial en la provincia de Buenos Aires. Esta es nuestra edición 2024. Nos encontramos en el día de hoy para hacer un acompañamiento con ustedes para la preparación de estas pruebas. Les damos la bienvenida desde la Dirección de Educación Especial. Estamos con nuestro director, Sebastián Urquiza, y con nuestras compañeras Victoria Portillo, Erika Gagioli, Liliana Goñi y yo, María Eugenia Gallo. Esta es una segunda asistencia técnica. La primera la tuvieron en el día lunes con la dirección de concurso, donde, bueno, se explayaron un poco sobre las 3 instancias que consta esta prueba de selección. Y nosotros lo que les queremos ahora por ahí profundizar en algunas cuestiones más cercanas, digamos, más ceñidas a lo que tiene que ver con nuestra modalidad de educación especial. Vamos a hacer algunos recordatorios. En principio, la disposición de esta prueba de selección es la disposición 202 del 2024, y es la disposición en la que ustedes van a encontrar, o ya han encontrado, porque ahí han tenido la ficha para inscribirse, el cronograma de acciones, bueno, todos los 13 anexos que la conforman. Vamos a hacer un recorrido, digamos, no sé si pequeño, pero un recorrido orientativo sobre el anexo 4, que es el anexo del temario y la bibliografía. Ese anexo consta de 3 ejes. El primer eje es el eje de Estado, Sistema y Política Educativa, que es un eje común a todas las direcciones de la Dirección General de Cultura y de Educación de la provincia, o sea, todas y todos los aspirantes a inspectores transitan y estudian este mismo eje común. Después tenemos el eje 2, que es referido a las instituciones educativas, y el eje 3, que es específico de las prácticas supervisivas de las inspectoras y los inspectores de enseñanza. En el día de hoy vamos a comenzar con una conversación a cargo de nuestro director, Sebastián Urquiza, un poco para ir tocando algunos puntos fundamentales del temario, y para poder conversar acerca, bueno, de qué expectativa tiene, de qué espera la modalidad de las personas, de las compañeras y los compañeros que van a conformar el equipo ampliado de inspectores de la modalidad. Después, en un segundo momento, vamos a continuar un poquito con Erika, con el recorrido del temario y la bibliografía, y de modos posibles de preparar, ¿no? las 3 instancias de las que consta esta prueba de selección, y también eso lo va a ir desarrollando Lili Goñi, cada instancia en particular y la resolución de lo que sería el motivo de visita en una de las instancias, la entrevista y la resolución de una problemática en la instancia de coloquio. Que como ya les dije, ya nosotros estuvimos participando de la primera instancia, sabemos que eso lo estuvieron trabajando, pero vamos a desarrollarlo un poquito más, y más específicamente en relación a lo que es la educación especial. Bueno, para dar inicio ya a ir al grano de la cuestión, vamos a pasarle la palabra a Sebastián, pero primero un poema de bienvenida que va a leernos Erika. Un poema Bueno, de Estela Figueroa. se llama A Manuel Inchauspe en el hospicio. Las nuestras, mi amigo, son obras pequeñas, escrita en la intimidad y como con vergüenza. Nada de tonos altos. Nos parecemos a la ciudad donde vivimos. Perdiste tus últimos poemas y yo casi no escribo. De allí esos largos silencios en nuestras conversaciones. Gracias, Erika. Y bueno, Sebastián.
tal, colegas, compañeras, compañeros? Eh, bueno, ahí tomaba del bello poema que pensábamos para iniciar en este encuentro. Bueno, nada, ¿cuáles son los nuestros, ¿no? Nuestros actos, nuestras... Y como decía Erika, el primer renglón, los nuestros son actos pequeños, dice. Está Estás muteada. muteada. Perdón, obras pequeñas. Ah, eso, las nuestras son obras pequeñas. Bueno, ahí, con esa certeza de que lo pequeño, o como alguno dice, lo minúsculo, bueno, tan destinadas a grandes cosas, entonces de verdad es tomarnos nosotros este momento, como ustedes, el estudio en el que están en este momento sumergidas, sumergidos, como, bueno, un pequeño acto que tiene o puede tener repercusiones que uno no las tiene todavía pensadas ni imaginadas, pero que intervienen o que cambian, vamos, no queremos ser ambiciosos, que cambian vidas, pero sí que no les son indiferentes a las vidas de las escuelas, de nuestras pibas, de nuestros pibes. Como venimos hablando en las pruebas de selección, tanto para DIRES o para SECRES, en este caso para quienes aspiran, que es también una palabra interesante, acá aspiramos como trabajadores, trabajadoras, bueno, que aspiran a ser inspectoras, inspectores, nos cae más simpático supervisoras y supervisores, pero bueno, arrastramos también algunas ideas sobre ese cargo que también se vienen reformulando y se vienen poniendo en cuestión alguna matriz, pero también dando cuenta de lo que ya tenemos en el sistema. No estamos inventando un nuevo rol, sino justamente trayendo lo que sí sabemos hacer y lo que queremos sumar como dirección de escuelas. Ustedes en los módulos iniciales, bueno, tienen las generalidades del sistema en cuanto a política del Estado y política provincial en relación a la educación, y en el nuestro en particular, eh, en nuestro apartado que tiene más la especificidad de la modalidad, nos hacemos algunas preguntas y tenemos algunos irrenunciables. Son nuestras certezas que las compartimos, pero creemos, irrenunciables, y hay algo de la enseñanza, y hay mucho de la enseñanza que para nosotros no para nosotros solos no, pero como modalidad saben ustedes que hay una centralidad que hay que recordar doble, ¿no? Hay que darle más a un impulso a la idea de la enseñanza en la modalidad, y esto no quita, sino al contrario, ¿no? Lo pone como al nivel de la supervisión, en una responsabilidad enorme, clara, no necesariamente definida en la historia de ese cargo, ¿no? Hablar de una inspectora o un inspector como enseñante es algo que no es nuevo. Todos hemos aprendido de una inspectora o un inspector, pero darle la legitimidad a esa tarea, a ese trabajo como enseñante, y o no solo como gestor, como administrador, ¿no? Algunas posiciones en cuanto a la conducción, que son necesarias, pero no son centrales. Bueno, nos parece que sí es algo alguna dirección en la que hay que andar. Nosotros decimos siempre que la conducción es enseñante, es política y es colectiva. Política porque aspira al bien común, porque tiene irrenunciables y tiene bases que no son discutibles, y que es el derecho social a la educación de nuestros chicos, de nuestras chicas. Es todo el día en la escuela, es enseñanza, es aprendizaje. En nuestro caso, en la modalidad, es justamente el protagonismo de las personas con discapacidad, la agenda educativa y social. Bueno, esos son irrenunciables de la política educativa, no son opciones, ¿no? Justo hablábamos recién con compañeras, la política de memoria, las políticas de educación sexual, ambiental, la perspectiva de la discapacidad, bueno, no son opciones, ¿no? Son irrenunciables políticos, ¿no? En eso es que nos sabemos trabajadores políticos, y la conducción lo es, y es colectiva, porque si bien es asimétrica, eso no quita la horizontalidad
de la tarea, ¿no? Digo, lo decimos porque el cargo de conducción parecería ser el que marca rápidamente la asimetría y la individualidad, ¿no? Es la directora, es el inspector, y la decisión pasa por allí, ¿no? Hay algo ahí que al menos conmover, ¿no? Que no quiere decir quitar lugares, ni roles, ni trabajos, ni funciones, como lo querramos llamar, pero sí pensar en la producción colectiva también de autoridad, de decisiones, y de esos procesos que tienen decisiones, pero no necesariamente son decisiones unilaterales, o que al menos no tienen una autoridad, o no son producto de una autoridad ganada, más que la autoridad otorgada por el cargo, ¿no? Dos o tres claves para nosotros son importantes en la conducción de la supervisión. Supervisamos áreas, no supervisamos escuelas, ¿no? Pensar un área, uno podría decir que sería como pensar una gran escuela, no exactamente es el paralelo, pero pensar un área de supervisión es una clave, no, y que cualquier emergente, uno tiene que siempre pensarlo, como en cualquier cargo de conducción, subirse, ¿no? Como tomar una distancia para mirarla en relación y no mirarla solo como un caso o como una excepción o como un problema a resolver, ¿no? Pensar el área. Después hay, para desandar un poquito alguna idea con la que carga la supervisión, nosotros decimos siempre, o le decimos a las inspectores nuevos, bueno, sabe que la escuela está pensando qué vas a pedir, qué va a pedir la inspectora. Bueno, nosotros queremos proponerte qué vas a llevar vos a la escuela, ¿no? Esa es una posición que nos gustaría compartir e invitar justamente a quienes aspiran a hacerlo y aún no lo son y se imaginan serlo. Bueno, ¿qué vas a llevar a la escuela, no? ¿Qué problema vas a construir y no qué problema vas a resolver? Hay algo ahí también, ¿no? Aparecemos como esa matriz, supone que la inspectora, esa idea de pedir algo, tiene la lógica, ¿no? La lógica de inspector como uno lo piensa en otros espacios, ¿no? Uno supone que yo, un inspector de transporte va a pedir algo, ¿no? A ver si se cumplen con, bueno, nosotros creemos, más allá del nombre del cargo, que bueno, que la enseñanza supone ofrecer, no supone pedir, nada más, ¿no? O en todo caso, uno pedirá cuando ofreció, cuando otorgó, cuando enseñó, ¿no? Digo, la evaluación, por ejemplo, cualquier proceso de enseñanza supone que algo ofrecí previamente, ¿no? Bueno, desandar un poco la idea de que la supervisión pide y que resuelve, ¿no? Las dos cuestiones. No solamente qué problema vas a resolver, sino qué problema vas a construir que no estaba ni pensado, ¿no? O no solo qué respuestas vas a dar, sino qué preguntas vas a hacer, pero preguntas que te involucren, ¿no? Preguntas que involucren a la supervisión. En relación a la institución, de vuelta, supervisábamos áreas y escuelas. La modalidad tiene una fuerte definición en torno a la organización institucional y curricular. Nuestras escuelas no son espacios ni de voluntariados, ni de caridad o amor, o solamente amorosidad en el trabajo, sino son espacios que están encuadrados en lo que está el sistema educativo. Propuestas curriculares, en nuestro caso tenemos algunas propias y otras que trabajamos con los niveles. Bueno, ese es el marco, ¿no? Ese es el marco para pensar a las pibas, a las pibes todos los días en las escuelas, aprendiendo y con nosotros enseñándoles, ¿no? Con equipos enseñándoles, no con maestras enseñando, sino con equipos institucionales enseñando. Recordar que tenemos como modalidad una heterogeneidad de cargos y de tareas, todas llevan a la enseñanza, desde sus lugares, pero todas llevan a la enseñanza. Y eso nos hace mirar a una institución y no mirar a personas, no mirar a directivos. No mirar a directivos solamente, si bien nuestra instancia de supervisión más cercana son los equipos directivos como inspectoras y inspectores, pero es siempre mirando la escuela que se conduce y entendiendo que es la formación la escuela también, ¿no? Y la supervisión también forma,
Si bien en el sistema está está formación permanente, nosotros entendemos que la escuela es espacio formador y el área de supervisión y la supervisión también lo es, ¿no? Entonces, no voy a entrar en el detalle de la problemática, pero pensar una reunión es algo que nos sale a todos rápido, digamos, cómo se aborda una problemática a partir de una reunión. Bueno, nosotros queremos entrar en el detalle, lo que decía Erika, bueno, lo que decía el poeta en la voz de Erika, bueno, cuáles son nuestras obras pequeñas en relación a nuestra tarea, ¿no? Y son los gestos que modelizan la tarea de los directores y directoras, ¿no? Si yo organizo una reunión y solo voy a dar información y voy a hacer un pedido de lo que necesito, bueno, probablemente o sin darnos cuenta, nosotros somos modelos de los equipos directivos. Modelos no porque tengamos una autoridad ganada, sino porque el sistema a veces funciona así. Bueno, si lo hizo la inspectora debe estar bien, entonces lo hago yo. Bueno, justamente hay que aprovechar esa potencia de ser modelo, ¿no? Para mostrar otros modos de conducción, otros modos posibles, que no rompan la simetría, que no diluyan la organización del sistema, pero que sí presenten otros modos digamos, en el ejemplo de la reunión, bueno, hacer una reunión no solamente es sentarse con las personas y yo decirles lo que tiene que pasar, ¿no? Sino justamente hay una posibilidad de producir otros modos y que esos modos, y ahí es donde lo pequeño puede ser trascendente, bueno, esos modos se trasladan y se legitiman, eso quería decir. Cuando uno ve una inspectora que presenta otros modos en su conducción y otros esquemas para pensar su laburo, eso aparece como legitimado. Bueno, legitimemos lo que podemos también inaugurar y podemos pensar que también la supervisión puede ser eso. Eso se traslada, eso es difícil de evaluarlo y de encontrar precisamente dónde, pero hay un traslado, hay una transposición de eso, porque bueno, porque la escuela sigue teniendo ese efecto que es el que nos entusiasma. Bueno, lo que hacemos puede cambiar o puede ser virtuoso en la vida de las chicas y los chicos que van a estudiar, pero desde la tarea de la supervisión nos parece, por eso la pregunta que tenía anotada al principio era, bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de la supervisión? Bueno, nosotros, como todo el sistema, y nosotros como modalidad, esperamos una inspectora que proponga, una inspectora que problematice, una inspectora que enseñe, que sea colectiva, que sea consciente de su posición política, pedagógica en el sistema y que tenga algo para ofrecer a las escuelas, para dar, y no solo para pedir. No, creo que hasta ahí nos parece algunas claves generales. Ahora vamos a entrar por ahí en más la cuestión o la especificidad de la prueba y de los ejes que ustedes tienen en los anexos, pero bueno, no queríamos dejar de compartir estos lineamientos, estas ideas, o bueno, y la verdad, el sincero entusiasmo con y la felicitación por anotarse, por animarse, por pensar que son espacios de construcción, no solo espacios de ascenso en la carrera, sino de verdad, de intervención más potente en lo que pasa en nuestras escuelas. Lo que queremos es mejores escuelas, con más enseñanza aún. Así que vamos por eso y nos disponemos a lo que viene y más allá de los resultados es el proceso de aprendizaje que todos estamos teniendo, que todos nos incluimos porque nosotros nos vamos a encontrar con ustedes en las instancias famosas de la prueba de selección. Para nosotros es un enorme aprendizaje también, porque somos acá, los 4 que estamos, pero en toda la dirección, compañeros de las escuelas de la modalidad. Así que, bueno, nada, agradecido y sigo ahí como parte de la reunión. Gracias, Sebastián. Bueno, compañeras, compañeros, parece que este planteo de los lineamientos de Sebastián nos dan pautas claves para estudiar y para hacer la lectura de los textos y organizar el estudio, ¿no? Que siempre planteamos que no tiene que ser una lectura lineal, un texto debajo del otro, sino justamente entrecruzados y tomando como claves las líneas centrales de la modalidad. Bueno, Erika.
continuando así con lo que venía Sebastián planteando en relación a qué esperamos, ¿no? de los inspectores, inspectoras, los ejes de trabajo y sobre todo el eje, Sebastián más o menos estuvo como trabajando o conversando en relación al eje 1, al eje 2, que plantea el temario y la bibliografía, y nuestra idea es poder construir con ustedes como un itinerario de lectura de lo que conforman estos ejes de trabajo y sobre todo el eje 3, ¿no? Que es el que plantea las prácticas supervisivas del inspector y de la inspectora de enseñanza, que a modo de poder separarlos y poder entender por dónde ir construyendo qué es lo que hace una inspectora o inspector en su área de supervisión, está dividido en dimensiones, ¿no? Que todas ellas a la hora de intervenir, a la hora de dialogar, a la hora de conversar con esta área de supervisión y con otros, digo, ¿no? Porque el inspector o inspectora tiene este doble trabajo, como decía Sebastián, que lleva, pero también que se lleva para seguir abordando en otras instancias la tarea, ¿no? Para mejorar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Entonces lo dividimos en el eje político, en el eje pedagógico, creo que está en la plaquita, Vicky. Eh, Político, pedagógico, comunicacional, eh, más atrás. Bueno, y bueno, no importa. Más o menos como para poder ir pensando, ¿no? En nosotros en los anteriores encuentros de trabajo lo que habíamos planteado es distintas lecturas que pueden ir acompañando en cada uno de estos ejes de trabajo, ¿no? Para la construcción de esta función de inspector e inspectora. En relación a la dimensión pedagógica, el ministro Alberto Silioni siempre dice que que los inspectores e inspectoras son agentes estatales, productores de conocimiento y trabajadores de la educación, ¿no? En esa construcción política, la tarea fundamental que tiene un inspector, una inspectora desde ese lugar, desde esa visión, es poder mediar la política, ¿no? Desde lo macro a lo micro en cada una de las instituciones y en los territorios. Ahí hay un fuerte trabajo de articulación entre lo que tiene que ver con el proyecto educativo de supervisión que media entre la política general, la política pública, la regional y la distrital. Desde ahí, como decía Sebastián, la importancia de esta dimensión es poder problematizar, ¿no? Poner en tensión ciertas cuestiones que aparecen en las instituciones educativas, como para poder pensar junto con ese equipo de trabajo posibles líneas de intervención, sobre todo pensando en un espacio de mediación, ¿no? Entre estos actores que intervienen en las instituciones educativas. Cuando hablamos de la dimensión administrativa, comunicacional, pone el acento en poder generar una agenda de trabajo que permita justamente visibilizar y ser un analizador de las intervenciones que se ponen en el cotidiano. Y sobre todo, lo que planteaba Sebastián, esta visión de poder pensar al inspector, inspectora, supervisor, supervisora, con centralidad en la enseñanza, digo, ¿no? Lo político y lo organizativo, poniéndolo en función de poder pensar en este eje tan importante que lejos de pedir, ¿no? Insumos, los pone en relación con lo que debería suceder en un marco de derecho en las instituciones educativas y sobre todo para con los estudiantes y las estudiantes. Pensar que nosotros somos, sobre todo en este rol en particular, los que garantizan que ciertas cuestiones que tienen que ver con una política de derecho igualitaria se ponga en acto en cada institución educativa, ¿no? Pensando en esta parte, sobre todo en la centralidad de la enseñanza, en lo que tiene que ver con los diseños curriculares, con los documentos, digo, la modalidad fuertemente vino trabajando lo que tiene que ver con las áreas curriculares. Digo, acá poner como mucha lectura, digo, y mucha palabra y mucha construcción en relación a lo que se viene trabajando hacia el interior de la modalidad. Por eso decía yo de esta doble tarea, ¿no? Desde adentro de las instituciones y con los niveles, porque digo, la transversalidad de la modalidad hace que esta figura de supervisor o supervisora de la modalidad trabaje tanto hacia el interior de las propias escuelas de la modalidad como
con los niveles, ¿no? Entonces acá encontramos como dos espacios de trabajo fundamentales. Poder pensar que se pueda llevar adelante prácticas en un marco de derecho, teniendo en cuenta todas estas documentos, propuestas curriculares, diseños propios que se tiene desde la modalidad, depende de dónde se despliegue la enseñanza, y también el posicionamiento en mesas de trabajo con otros inspectores, ¿no? Desde la modalidad. Ahí nosotros se marcan dentro de la dimensión pedagógica como dos ejes centrales, ¿no? Que es la centralidad de la enseñanza y las trayectorias educativas, pensándolas como aquellas que se tiene que garantizar en principio la igualdad, ¿no? En tanto aprendizajes de conocimiento, sea dentro de la institución educativa como con los niveles. Y también la conformación de equipos de trabajo, esto que también planteaba Sebastián, de poder pensarse como parte de ese escenario que piensa junto, en principio, con estos equipos de conducción, pero también con los otros compañeros, compañeras, inspectores de los demás niveles y modalidades. Otro aspecto importante que plantea en la dimensión comunicacional, sobre todo, es poder pensar cómo se va construyendo el discurso político-pedagógico en cada jurisdicción y en cada territorio. Y eso va a ser nuevamente en cada uno de estos espacios, en lo intersectorial, en lo interinstitucional, en lo institucional, cómo aparece el posicionamiento de la modalidad y de la categoría de discapacidad, y cómo todas estas prácticas de supervisión, esto que también Sebastián decía de las reuniones, se materializa en esto que nosotros y ustedes van a llevar adelante, que tiene que ver con la visita a instituciones educativas, ¿no? Básicamente ese es como el espacio, digamos, donde uno puede, a través de trabajar en el aula, de trabajar con los insumos, de poder conversar, digo, porque la verdad en estas reuniones que planteaba Sebastián, lo importante es poder definir los objetivos digamos, por los cuales yo en el sentido inspector-inspectora, plantea ciertas cuestiones a analizar hacia el interior, ¿no? No desde fuera, sino incorporándonos y siendo parte de ese espacio de enseñanza, porque básicamente, como también lo planteaba, es poder pensarse cada uno de los inspectores e inspectoras como enseñantes, como formadores, digo, como parte de ese equipo que después todo eso se pone en juego en cada institución educativa. Eh, ¿Algo más, compañeras, que quieran sumar a las dimensiones que están separadas, pero que todas ellas se ponen en juego a la hora de generar esa propuesta, digamos, de la planificación de cada inspector e inspectora, ¿no? No, claro, creo que no, está súper para pensar que la tarea de las inspectoras, las directoras y los equipos de educación especial en realidad se despliegan en distintos espacios, ¿no es cierto? No solo en los espacios de nuestras escuelas, sino también en los espacios, aparte de lo intersectorial con otras instituciones, pero en lo que hace de educación en instituciones de los niveles, ¿no es cierto? Y de otras modalidades. Entonces, pero bueno, no abundo ahí porque por ahí seguimos planteando un poco cómo es el desarrollo de la prueba, ¿les parece? Sí. Porque todo esto es el desarrollo a tener en cuenta justamente los modos de estudiar para poder, digamos, dar cuenta de todo esto en el formato que tiene la prueba de selección, ¿no? Y sus instancias, que acá Lili empieza a desarrollar. Bueno, en realidad es este el momento en que nuestros saberes, nuestras experiencias, nuestras prácticas docentes se ponen en juego para poder dar respuesta a esta primera instancia de las pruebas de selección, que en este caso, en el caso de las pruebas de selección para inspectores, está referida a una visita a escuela. La visita a escuela tiene un motivo de visita. Y en esa visita a escuela, un poco vamos a definir qué es la visita a escuela en realidad. En realidad es una experiencia pedagógica que tiene el aspirante de poder
mirar una determinada problemática, un determinado motivo de visita, que en este momento se convierte en un objeto de análisis contextualizado en una determinada escuela de la modalidad, y que vincula la práctica, vincula nuestros saberes y nos pone en situación de nuestro rol de enseñantes, donde luego de la descripción y de la visibilización de la problemática situada, nos permite elaborar un informe donde se van a proyectar nuestras líneas de trabajo con las orientaciones pertinentes, no siempre para mejorar, sino a veces, digamos, nos encontramos con situaciones, con motivos de visita, donde, digamos, desde el punto de vista de recorrido, de desarrollo de la gestión, lo encontramos potente, pero siempre, digamos, en el intercambio con el equipo de conducción, siempre podemos orientar para superar aquello que en la institución suele estar muy bien gestionado. Da la sensación que siempre el motivo de visita nos vamos a encontrar con un problema a resolver. A veces el problema o el problema que planteamos, digamos, no deja de ser, digamos, la confrontación, no digo la confrontación, sino, digamos, el encuentro con una gestión muy bien realizada, que responde, digamos, al saber pedagógico que la modalidad espera que se concrete en la institución y que debe sostener todas las propuestas educativas que en la institución se resuelvan. ¿Qué, digamos, pasos vamos siguiendo una vez que estamos con nuestro acompañante y nuestras ternas en la escuela que fue sorteada, la que se nos fue asignada y en la que vamos a estar 2 horas resolviendo esta situación del motivo de visita? Digamos, hay un primer momento, digamos, que generalmente es de intercambio con los docentes que están a cargo, generalmente son los equipos de conducción, donde, digamos, interrogamos con respecto a las generalidades de la institución para luego sí pasar a solicitar los insumos que nos van a permitir, digamos, poder generar orientación y un plan de intervención acorde a la observación a la que estemos, que nos circunscriba el motivo de visita que nos llevó a ese encuentro. Esa interpelación que hacemos, digamos, a los insumos que vamos solicitando, ustedes lo recibieron en la reunión que tuvimos con la dirección de concurso. Hay algunos soportes de las instituciones que no pueden ser solicitados. En este caso nos estamos refiriendo, no podemos solicitar registros de asistencia, no podemos solicitar trayectorias educativas, cuadernos de actuación de los docentes, de tal manera, digamos, que seamos cautelosos y la solicitud de la documentación que pidamos para dar respuesta al motivo de la visita sea pertinente y nos permita la definición de las líneas de trabajo en el plan de intervención con cierta situación de pertinencia y de ajuste a la orientación que vamos a brindar. La etapa posterior, digamos, al encuentro con este insumo en el contexto de la escuela, con el intercambio que hacemos con el personal, con el equipo docente, con el equipo de trabajo de la institución, nos va a posibilitar pasar a la etapa posterior, que es la elaboración del informe. Elaboración del informe que no lo vamos a realizar en la escuela, sino que de la escuela vamos a llevar determinados detalles de algunos insumos que nos va a permitir, una vez que nos encontremos con el resto de los aspirantes en la sede asignada para la prueba de selección, elaborar el informe que ya lo escucharon
por la dirección de concurso, vamos a tener 2 horas a partir de la llegada de la totalidad de las ternas en la sede de las pruebas de selección. A modo de ejemplo, nosotros les vamos a presentar un motivo de visita. En este caso, el motivo de visita que seleccionamos es supervisar las decisiones del equipo de trabajo escolar que aseguren la presencia sistemática y sostenida de los estudiantes todos los días, permaneciendo horario completo en la escuela para garantizar aprendizajes. Y digamos, desde esta perspectiva, digamos, vamos a colaborar desde acá pensando, digamos, en soportes bibliográficos. Ustedes les recomendaron mucho en la asistencia de concurso la apropiación del estatuto, la apropiación del reglamento, la apropiación de los documentos provinciales y en este caso también les estamos sugiriendo la apropiación de los documentos de la modalidad. Si hacemos una lectura del motivo de visita, digamos, rápidamente nos lleva la resolución a no resolverla, digamos, a través de una situación que podría ser de asistencia o no asistencia, sino, digamos, a poner en complejidad, hacernos una pregunta en relación a la organización institucional. Y para responder esto, por ejemplo, tenemos el documento del saber pedagógico, donde se ponen en juego las variables de espacios, tiempos y agrupamientos. Pensar los espacios en la escuela es superar el espacio del aula, pensar la escuela como un espacio colectivo donde circula conocimiento, donde circula una convivencia democrática. Pensar en los tiempos institucionales, debemos pensar en este compromiso que como modalidad tenemos, que es garantizar justicia curricular y también justificar la asistencia de los estudiantes todos los días, las 4 horas en la escuela. Hacernos preguntas con respecto a aquellos tiempos sin propuestas de intervención docente. Pensar qué está pasando en la escuela que estamos visitando, con recreos extremadamente largos sin propuestas, retiro de alumnos antes de que termine el horario escolar, inicio de la jornada escolar en el estudiante cuando ya se ha iniciado el día escolar. Digamos, preguntas que nos pueden llevar, digamos, a garantizar, digamos, una presencia sistemática y sostenida de los estudiantes todos los días, las 4 horas en la escuela. Lili, perdón. ¿Sí? De los estudiantes, las 8 horas, ¿no es cierto? Las 8 horas. ¿Qué dije? ¿4? Claro. No. Sí. No, las 8. Porque tendríamos que pensar, bueno, si es en primaria, la propuesta curricular complementaria, y si estamos en CFI, bueno, la propuesta integral también implica ambos turnos, ¿no es cierto? Perfecto. Lo importante que, para sumar, Lilia, lo que vos venías diciendo en esto de que venimos conversando en relación a las intervenciones de los supervisores y supervisoras, digo, la importancia que plantea Lili, ¿no? De poder problematizar la situación que hace que haya quizás cierta discontinuidad, intermitencia o retiro anticipado, como se le quiera decir, de algunas trayectorias, ¿no? Entonces, porque nosotros cuando conversábamos en relación al motivo, uno puede decir, bueno, agarro las 7:36 y desde ahí ya desde un insumo clave, desde los registros, por eso Lili específicamente aclara esta cuestión de que hay cuestiones que uno en esta instancia, digo, no se puede solicitar porque da cuenta de nombres, ¿no? De niños y niñas que no es necesario abordarlo ahora, sino justamente poner en tensión qué sucede hacia el interior de la institución educativa
por qué suceden ciertas cuestiones que no estarían dentro de una política educativa que se plantea para todos los niveles, Para ¿no? Y justicia modalidades. curricular. Bueno, Ahí podemos ir a la estructura del texto, un a la poco. estructura del texto. Digamos, recogido este insumo, digamos, bueno, nosotros nos vamos a retirar de la escuela no con el informe realizado, sino, digamos, con un punteo de aquellos aspectos que nos van a permitir, una vez en la sede, realizar el informe. Informe que es un texto argumentativo, que está centrado en una orientación pedagógica, es individual y digamos que nos muestra al aspirante, digamos, en un posicionamiento teórico, con una conceptualización fundada en la lectura bibliográfica, donde se describe el problema, motivo de la visita, donde, digamos, se destaca la pertinencia de las fuentes seleccionadas y donde, como consecuencia, digamos, de este cúmulo de resortes que ha recogido de la visita, se realiza el planteo del asesoramiento. En la estructura del texto del informe son aspectos innegociables, es la descripción de la situación conforme al motivo de la visita y la selección de las fuentes de información. Hay un análisis y una interpretación situada, hay una selección de categorías, hay una priorización de normativas, hay determinados aspectos teóricos involucrados, hay un entramado de, digamos, de lecturas hechas a través del recorrido de formación por los ejes bibliográficos y se llega a una determinada conclusión. La resolución, la propuesta de intervención, el plan de intervención debe estar orientado a dar respuesta al motivo de visita al que acudieron y al que vivenciaron como una experiencia pedagógica desde el rol de enseñantes. En él se deben brindar orientaciones precisas y no deben olvidar en la elaboración del informe el detalle con respecto al proceso de seguimiento y la evaluación, digamos, del objeto de análisis que fue el motivo de visita realizado, digamos, en esta instancia de la prueba de selección. Claro, Lili, yo quería agregar que, bueno, algunas de ustedes que ya están en el cargo de directoras o quizás también de inspectores, conocerán ya lo que es un informe de visita de un inspector, ¿no es cierto? Un inspector a la escuela. La verdad que es un documento que nosotros lo pensamos desde el equipo con mucho sentido de intervención, ¿no es cierto? Con un sentido concreto, práctico, es decir, nosotras, ustedes al rendirse tienen que actuar un poco, las que todavía no han estado nunca en el rol de inspectora, pero bueno, es un poquito una actuación, un posicionamiento en ese lugar, con intervenciones que tengan que ver justamente con el lugar del supervisor. Entonces, tenemos que elaborar un documento, digamos, un texto argumentativo, todo esto que Lili explicó perfectamente, que tiene que ser útil para esa institución educativa, o sea, que tiene que ser útil para ese equipo de conducción, que tiene que marcar una línea de trabajo, ¿no es cierto? Se hace la descripción y todo este punto 3, con las propuestas de intervención y la calendarización de esas acciones. Es importante que realmente sea un texto que tenga su marco teórico, su bibliografía, pero acotada a esa situación. Esto lo explicaban bien ayer en la otra asistencia técnica, por eso no nos extendamos ahí, pero ténganlo en cuenta eso. Y tomándolo también como un instrumento, como un elemento que
es de mucha utilidad y concreta sobre la situación que se les plantea, ¿no es cierto? O sea, no es, uno va a mencionar bibliografía, va a mencionar las resoluciones, por supuesto, pero lo importante es que el desarrollo plantee orientaciones concretas, acciones concretas, procesos, calendarización y evaluación. Bueno, todo eso que dijo Lili. Solo me extendí mucho, pero lo que quería agregar es que es un elemento muy real en las escuelas, ¿no es cierto? Uno lo tiene, lo mira, lo revisa y tiene una continuidad en el trabajo con los supervisores, ¿no? Digamos, como para cerrar esta etapa del informe, digamos, destacamos que debería haber una coherencia entre el motivo, debe haber, no debería, debe haber una coherencia entre el motivo de visita, la situación descrita, el análisis realizado y la orientación brindada con su agenda, con calendario, con fechas determinadas, qué vamos a mirar, con quiénes, cómo, para qué, y digamos, y una evaluación a efectos de poder en una cuestión de trabajo colectivo, corregir algunas orientaciones brindadas, sumar a las ya aportadas, de manera de poder dar una respuesta y resolver el problema planteado, en este caso nuestro motivo de visita. Bien. Solo sumar, Lili, a eso, que eso Sí. es muy importante, digo, ¿no? En este tiempo, como ustedes aspiran a ascender a estos cargos, es importante la escritura, digo, ¿no? Practicar todos los días algunas situaciones, ¿no? Supervisar arrancaría como la acción, pero ustedes piensen cualquier otra de los motivos, o los propios, como decía Euge, ¿no? De los propios motivos de visita de sus propios supervisores y supervisoras que van a las escuelas. A la hora de escribir, siguiendo esta estructura, hacer una lectura si realmente todas esas acciones, orientaciones, intervenciones que ustedes plantean en ese trabajo, en el ENTRE, ¿no? Porque es un trabajo digamos, se propicia para el interior de la institución educativa, pero también es un trabajo que implica la presencia de ustedes en esas formas de orientar esa modificación de esa situación que fui a observar. Ustedes cuando la lean, vean cuánto de ello puede ser, digamos, aminorado, mejorado, potenciado de lo que fueron a observar en esa visita, ¿no? Y sobre todo, digo, pensar que a la hora de ustedes describir, como decía Lili, la situación, los insumos que ustedes observan o no, nosotros no lo hacemos en términos de si están bien o están mal, digo, ¿no? Hay cuestiones que pueden ser siempre mejoradas o, vuelvo a lo mismo, fortalecidas, ¿no? Pero pensémoslo desde ese lugar, desde cuestiones que todavía, a la hora que ustedes lo lean, cuánto de todo lo que ustedes fueron describiendo y proponiendo hace que esa situación ese motivo de visita sea resuelto. Bueno, elaborado el informe, terminada la instancia, digamos, y pasamos luego de unos días que se toma el jurado para hacer la evaluación de los informes presentados por los aspirantes, se realiza la devolución, la nota al informe presentado, que es la valoración, el momento de la valoración del informe. Pasada esta instancia, los aspirantes estarían en condiciones de poder incorporarse en la segunda instancia de las pruebas de selección, que es la entrevista. La entrevista, que es una instancia individual. Instancia individual donde se espera se profundicen aspectos que se podrían ampliar en relación al informe realizado en la visita a escuela, que puede ser, se le solicita al aspirante a que lo realice, o puede la entrevista versar sobre alguna ampliación, alguna duda, alguna consulta que la comisión evaluadora crea conveniente realizar con respecto a la escritura del informe.
al contenido de la escritura del informe. Pasada esta instancia, pasamos a la última de la prueba de selección, que es la resolución, la participación en un coloquio. Y acá, digamos, nos preguntamos qué es un coloquio, ¿no es cierto? Ya lo vieron también en concurso, en la capacitación, en la asistencia técnica, pero nos pareció importante hoy refrescar con ustedes, digamos, la conceptualización de lo que entendemos por coloquio. En realidad es la simulación de un Lili, encuentro, ¿sí? quizás muchas de las compañeras, o las y los, Sí. lo hayan pasado en prueba de selección para directora, ¿no? Sí. Directora, director. Bueno, podría ser que no todos. Sí. Bueno, se simula un encuentro entre 3 inspectoras y inspectores, donde se trata de dar respuesta a una situación problemática que se presenta, donde se le puede dar respuesta a la misma a través de diversas posibilidades de abordaje con múltiples etapas de resolución. La problemática, digamos, es una formulación donde, digamos, la problemática siempre está referida a una determinada temática. Digamos, ustedes cuando estén en la conformación de la terna que va a dar respuesta al coloquio, se va a elaborar una hipótesis grupal. Hay una descripción e interpretación de la situación planteada y se elabora un plan de intervención por parte de las y los aspirantes que en ese momento están conformando la terna conformada para tal efecto. A modo de sugerencias y de espera con respecto al análisis del coloquio, la importancia de contextualizar la situación problemática que contiene, delimitando el problema. Plantear los lineamientos normativos, pedagógicos, jurisdiccionales de la modalidad, que den cuenta de los saberes, de las acciones específicas por parte de los equipos de conducción y del todo el que somos parte de esa comunidad educativa. Y sostener actitudes de respeto y de cooperación en el momento de elaborar el plan, digamos, el guión del coloquio, donde vamos a dar respuesta a ese problema, digamos, que nos reúne y, digamos, nos hace realidad la construcción de un conocimiento colectivo y de determinadas decisiones, encuadrándose, digamos, en el posicionamiento que cada uno desde el rol. Ustedes en esta situación son inspectores, desde el rol de inspectores, con, digamos, una cuestión a tener en cuenta y que les recalcamos, que la conclusión del coloquio es individual. No va a estar mejor calificado él o la aspirante que hable más durante el desarrollo del coloquio. No es bien visto por la mesa de evaluación la superposición o la extensión en la exposición individual. Digamos, el dar lugar, el facilitar, el dar la mano al otro y traerlo para la problemática, son variables muy reconocidas en el momento de pensar en ese y en esa aspirante como miembro de un equipo de trabajo amplio. Inclusive, Lili, ustedes, como ya habíamos hablado y ya se habló también en la otra asistencia de los anexos de la disposición, ustedes entre los anexos 6, 7 y 8
son los anexos de evaluación del informe escrito, de la entrevista y del coloquio, ¿no es cierto? Entonces, que tengan visto, crucen todo lo que están escuchando acá, todo lo que estamos analizando, con los requerimientos que aparecen en los anexos de evaluación, ¿no es cierto? Porque esto que dice Lili justamente es un punto a evaluar, la posibilidad de equilibrarse en el coloquio, escuchar al otro, introducir ¿no? las ideas propias de una manera respetuosa, equilibrada, pero a su vez pudiendo cada uno expresarse, ¿no? Porque eso también es algo a recordarles, que uno en el coloquio tiene que hacerse lugar y hacerle a los compañeros y a las compañeras para hablar todos, porque yo no puedo decir, sí, estoy de acuerdo con lo que ella dijo, ¿no es cierto? Cada uno tiene que tener la posibilidad de desarrollar un aspecto, un concepto, las ideas que quieren decir. No alcanza con asentir lo que dijo la compañera o el compañero, así como que cuando expresamos una diferencia también la tenemos que desarrollar. Tampoco alcanza con decir no estoy de acuerdo con eso y aparte no sería la forma del coloquio, ¿sí? En esa argumentación que dice Euge, digo, lo importante ahí es volver al acento de las dimensiones, ¿no? Ustedes van a argumentar desde lo político, van a argumentar desde la centralidad en la enseñanza, desde la propia modalidad, digo, ustedes ahí van a tener ciertas lecturas que ya vienen siendo y que la van a poner en juego desde la oralidad, digo, ¿no? Es sumamente importante entender que la resolución de esta parte, ¿no? del coloquio es colectiva. Entonces, por eso es importante que cada aporte vaya construyendo esta respuesta desde estas dimensiones o desde estos ejes y que se ponen en juego y que sobre todo, como planteó Lili al principio, es la hipótesis digo, desde esa hipótesis inicial es de donde se va a ir construyendo una intervención posible, ¿no? Y sobre todo para también sumar a lo que decía Lili cuando decía que es individual, ustedes ahí cuando hacen ese cierre individual, esa conclusión individual, también poder pensar en esos ejes, ¿no? Digo, ustedes pueden hacer el cierre pensándolo desde una política educativa más amplia, por qué todo lo que se proponen está como enmarcado en ese eje 1, o por qué está marcado desde la modalidad, ¿no? Desde el eje 2, o desde el propio rol, tarea del supervisor o supervisora. Digo, son como distintas maneras de poder dar un cierre y construir a la vez en el coloquio. Claro, ustedes también habían dicho, vieron que tienen ese momento previo, unos 10, 15 minutos de capilla, ¿no? Ese es un momento específico para poder organizar la dinámica que quieren tener y ahí ustedes ya pueden agendarse, digamos, qué textos, qué documentos no podrían dejar de ser mencionados en el desarrollo de esa problemática, teniendo en cuenta todo lo que mis compañeras ya dijeron, ¿no es cierto? Siempre es importante poder situar lo específico. Luego si quiero amplío con bibliografía, pero también se trata de recortar lo específico que me está requiriendo la problemática y organizar esa conversación. Bien, nosotros sugerimos, ustedes a esta altura de la prueba de selección ya va a haber un conocimiento de pronto con quién podríamos tener el encuentro en la resolución de la problemática. Entonces, el generar encuentros, el generar intercambios entre ustedes, es una buena forma de construir vínculos, de construir conocimiento, de permitir a cada uno de los participantes fortalecer en aquellos aspectos donde esté más seguro, digamos, y genera determinada hasta cuestión afectiva, digamos, en el desenvolvimiento del coloquio. Así que bueno, como recomendación.
A modo de ejemplo, acá les presentamos una posible problemática que hace alusión, digamos, a uno de los ejes de la gestión, en este momento, de la gestión de la modalidad, que es la propuesta curricular complementaria. Las conducciones educativas promueven escuelas integradas, con centralidad en la enseñanza y que sean movilizadoras de conocimiento. En educación especial, el nivel primario contiene propuestas de trabajo en 2 turnos, en ambos ciclos, las áreas curriculares obligatorias y la propuesta curricular complementaria, ambas inscritas en el proyecto institucional. En su área de supervisión, advierte que en alguna de las instituciones, no todas ni todos las y los estudiantes participan de la propuesta curricular complementaria. Como inspectora o inspector, cómo analizar las propuestas de enseñanza de la propuesta curricular complementaria en el marco del proyecto institucional, qué orientaciones realizaría a fin de fortalecer las funciones del equipo de conducción y diseñar un plan de intervención que atraviese la agenda del equipo de conducción, proyecto institucional y proyecto educativo de supervisión. Bien, lo que tienen acá marcado, digamos con las llaves, son las 3 partes que constituyen una problemática. Una parte introductoria, una parte donde se presenta el problema y una tercera parte de conclusiones, donde ahí estarían, digamos, las orientaciones acordadas, digamos, en la definición de la hipótesis grupal original, cuando la terna se pone a trabajar en la capilla con respecto a la definición del guión para dar respuesta a la problemática. Aquí otra vez el entrelazado de los soportes bibliográficos de los ejes bibliográficos y en especial, digamos, a los documentos específicos, la resolución 461 del 23, el documento de apoyo de la Dirección de Educación Especial sobre propuesta curricular complementaria. Y ahí, Lili, sería poner como en acto todo lo que venimos comentando, ¿no? Del coloquio. Porque si no sería como redundar, me parece, ¿no? No sé. Sí. Sí. Lo que como nos para ir cerrando, quizás. Lo que nos aparece acá, digamos, como innegociables en el momento de la definición del guión para poner en acto la resolución de la problemática, no debemos olvidar en el plan de intervención a qué sujetos va destinado, qué propósitos, qué objetos de intervención, cuáles son los recursos y cuáles son las estrategias. De esta manera, digamos, no nos quedan más que algunas sugerencias en el momento de empezar a definir la hipótesis para poder desarrollar el coloquio. Primero, identificar los núcleos temáticos, hacer un recorte de los mismos, construir una hipótesis y las categorías de análisis, decidir desde qué ejes y de qué dimensiones se analizará, qué fuentes sustentan la conceptualización que realizan, a qué autores de la bibliografía pueden acudir, cuál es la normativa propia de la modalidad y la normativa provincial, qué documentos provinciales pueden sumar, digamos, a una mirada crítica y superadora de esta situación que se da en el contexto de esta institución. Delinear un guión para desarrollarlo de manera dialogada, construir un planteo, diseñar un desarrollo y proponer las conclusiones. Y como venimos diciendo, el proponer conclusiones siempre se nos ajusta a un plan de intervención. Y si es un plan de intervención, no perder de vista lo que dijimos en la placa anterior, a quiénes va destinado, en qué tiempos, cuáles son los objetos, cuáles son los recursos, cuáles son las estrategias de intervención.
una conversación fluida, una conversación natural, una conversación que integre, que vincule desde el mejor lugar a los participantes de la terna, colaborar en los turnos de todas y todos los aspirantes para que puedan intervenir, prestar atención a lo que se acordó en el guión, no separarnos para poder llegar acertadamente a cerrar la conversación, pudiendo dar muestras de la resolución de los pasos que se acordó en el grupo para dar resolución a la problemática que debimos resolver en el coloquio. Bueno, creo que fue un repaso, ¿no? De alguna manera, un repaso de todo lo que vinimos conversando. Por ahí cualquier cosa, las asistencias técnicas, bueno, las tienen para revisar en el canal de YouTube. Nosotras esperamos que con estas orientaciones de lectura y con la orientación a estudiar en equipo y a conversar entre ustedes en la construcción de las pruebas, bueno, van a llegar a buenas resoluciones. Cualquier cosa les dejamos el correo electrónico de la dirección de correo nuestra y ahí del equipo técnico especial, si tienen alguna consulta, ahí en el asunto pongan consulta, asistencia técnica, aspirantes inspectoras. Y creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sobre todo alentarlos y alentarlas a que, nada, es una decisión importante, felicitarlos, felicitarlas y que, nada, ya es un gran avance y que esperamos que a todas y a todos les vaya muy bien. Felicitarlas y felicitarlos por la decisión de aportar desde el hacer pedagógico para tener mejores escuelas. Así que ha sido un gusto compartir este rato de construcción, de intercambio de pensamiento con ustedes.